Pero era duro esperar y Roña detestaba estar encerrada. Eso la inquietaba y los días se le hacían interminables. Así que un día bajó a las mazmorras en el sótano del castillo, donde no había estado en mucho tiempo. Las viejas mazmorras no le gustaban. Había toda una hilera allá abajo, excavadas en la roca. Scaleper afirmaba que nadie había estado encerrado allí desde tiempos inmemoriales, cuando nobles y reyezuelos mandaban en el castillo de Matis, mucho antes de convertirse en una fortaleza de ladrones. Aun así, cuando Roña se encontró bajo el frío y mohoso techo arqueado, sintió que los gemidos y suspiros de los prisioneros muertos desde hacía mucho tiempo aún permanecían en sus paredes de roca, y era escalofriante. Alumbró con su farol de cuerno los oscuros rincones donde tantos pobres desdichados habían vivido sin esperanza de volver a ver la luz del día. Se quedó quieta durante un momento y lamentó la crueldad que había tenido lugar en el castillo de Matis. Luego, temblando, se envolvió aún más en su abrigo de piel de lobo y siguió caminando por el pasadizo subterráneo que se extendía más allá de las mazmorras bajo todo el castillo. Ya había estado allí con Scaleper. Fue él quien le había mostrado los destrozos que dejó el rayo la noche en que ella nació. No solamente abrió la grieta del infierno, también, justo debajo de la grieta abierta, había derrumbado una parte en la mitad del pasadizo subterráneo que quedó bloqueado con fragmentos de roca. Aquí se acaba, no se puede continuar, dijo Roña, tal como Scaleper le había dicho cuando estuvo allí con él. Pero entonces se detuvo a pensar. Al otro lado de las ruinas, el pasadizo continuaba. Eso lo sabía porque también se lo había dicho Scaleper. Siempre le había fastidiado no poder llegar más lejos, y ahora más que nunca, porque quién sabía si en algún lugar al otro lado de todas aquellas piedras no estaría Birk. Perdida en sus pensamientos, se quedó mirando aquel montón de fragmentos de roca derrumbada, y por fin dejó de pensar. Durante los días siguientes no se vio mucho a Roña por la sala de piedra. Cada mañana desaparecía sin que nadie supiera dónde iba, y ni Matis ni Lobis se preguntaban qué estaría haciendo. Suponían que estaría apartando la nieve como todo el mundo, y además estaban acostumbrados a que ella entrara y saliera a su antojo. Pero Roña no estaba apartando nieve, estuvo apartando trozos de roca hasta que le dolieron los brazos y la espalda, y cuando caía en la cama cada noche, rendida, había algo que sabía con certeza. Nunca más en su vida movería una sola piedra, ni grande ni pequeña. Pero en cuanto llegaba la mañana ya estaba de vuelta en el sótano, y allí llenaba con furia un cubo de pedacitos de roca tras otro, sin parar. Odiaba tanto esas piedras amontonadas que ojalá se derritieran, pero eso no ocurriría, permanecían allí y ella tuvo que arrastrar cubo tras cubo para vaciarlo en la mazmorra más cercana. Y llegó el día en el que la mazmorra estuvo llena y el montón de ruinas se había reducido por arriba, lo suficiente como para que, con un poco de esfuerzo, probablemente se podría pasar al otro lado, si es que se atrevía. Ahora Roña sabía que debía pensarlo bien. ¿Se atrevería a entrar en la fortaleza de Borca? ¿Y qué sería de ella una vez allí? No lo sabía, pero sí sabía que entraría en un terreno peligroso. Aun así, no había peligro que le impidiera intentar llegar hasta Birk. Lo echaba de menos. No entendía cómo había podido suceder. Ella, que lo había odiado y que había deseado que él y todos los ladrones de Borca se fueran a tomar viento. Y ahora estaba ahí, con un único deseo, ir al otro lado de la montaña de piedras para tratar de encontrar a Birk. Entonces oyó algo. Alguien se acercaba por el otro lado, escuchó pasos. ¿Quién podría ser sino un ladrón de Borca? Contuvo la respiración y no se atrevió a moverse. Se quedó quieta, escuchando y deseando estar lejos de allí antes de que quienquiera que estuviera al otro lado del montón de piedras la descubriera. Entonces se puso a silbar. El ladrón de Borca era una melodía sencilla que ya había oído antes. Sí, en efecto, la había oído antes. Birk la había silbado mientras trataba de liberarla del agujero de los gnomos culones. ¿Sería Birk el que estaba allí, tan cerca de ella, o todos los bandoleros de Borca silbaban esa misma melodía?
Ardía en deseos de saberlo, pero no se atrevía a preguntar, podía ser peligroso. Pero fuera como fuera, tenía que averiguar quién estaba silbando, y ella también comenzó a silbar, la misma melodía, muy suavemente. Entonces se hizo el silencio al otro lado. Durante un larguísimo rato hubo un silencio tan aterrador que Roña se preparó para salir corriendo de allí, por si de repente un ladrón desconocido de Borca aparecía en lo alto del montón de piedras e intentaba agarrarla.